Ya estamos con Jorge Altamira. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Hoy es un día bastante significativo, ¿no? Sobre todo para la clase trabajadora, porque se trata esta reforma laboral que pasó por algunos retoques antes de llegar al Senado. Antes de llegar al Senado. No sé si usted se quiere explayar al respecto, Jorge. Bueno, es relativo porque está lo que yo llamo una contrarreforma laboral, porque el derecho laboral, por medio de esta ley que va a salir, se transforma en lo contrario, se destruye y se transforma en un instrumento de la patronal para exigencias ilimitadas contra los trabajadores. Es decir, es una ley que consagra el dominio absoluto de las patronales en las relaciones de trabajo, de cualquier modo que sea. Ahora, Milei, convencido de que este era un proyecto muy acariciado por las grandes patronales, los grandes grupos financieros, decidió meterle otras cosas que no tienen nada que ver con esta contrarreforma laboral, como por ejemplo la reducción del impuesto a las ganancias, o por ejemplo la asignación de los aportes al ANSES para el pago de indemnizaciones. Y él dijo, bueno, voy a meter todo esto porque como cuento con los votos a favor de la reforma laboral, me evito tener que en cada punto hacer un proyecto de ley diferente, etcétera. Y acá se encontró con un obstáculo importante porque la disminución del impuesto a la ganancia de las empresas afecta un impuesto que es coparticipable. Es decir, lo que se recauda por ganancias, una parte va al Estado Nacional y la otra tiene que ser distribuida a las provincias. De modo que era un desfalco a las provincias. Esta reducción era muy perjudicial a las provincias, en tanto que para mí la ley forma parte de su política de ajuste, que consiste en golpear los salarios, golpear el empleo, pero favorecer fuertemente a los contribuyentes capitalistas, que en este caso dejarían de pagar ganancias. Ahora él se enfrentó también con otro problema, que al disminuir el impuesto a las ganancias, estaba perjudicando al gobierno nacional en el siguiente aspecto, de que el impuesto a las ganancias, la recaudación del impuesto a las ganancias, viene cayendo como consecuencia de la crisis industrial. En general, los países, cuando esto ocurre, disminuyen el impuesto a las ganancias para aliviar a las patronales la carga impositiva. Pero Milei, más preocupado por el pago de la deuda, dijo, si yo a un impuesto que me recauda cada vez menos, que tiene oposición de los gobernadores, lo mantengo en pie, me perjudico en la recaudación impositiva a la hora de tener que pagar la deuda. Fíjese usted la cantidad de cosas que se metieron, también para oscurecer el significado de esta contrarreforma laboral, que simplemente es piedra libre para el capital, absolutamente, que es la filosofía no solo del gobierno, el punto de vista del gobierno, sino que es el punto de vista de todos los opositores. Es el punto de vista de todos los opositores. Porque de un lado, un amplio sector que no pertenece a la Libertad Avanza apoya este proyecto, y en el caso del peronismo, sabiendo que ya cuenta con ese apoyo, le dice a la CGT, fingí que te estás oponiendo, y con esto colabora con la votación. Hoy, por ejemplo, la CGT no llevó a nadie a la plaza de los dos congresos, y luego eso facilitó una represión policial extraordinaria, creo que más importante que la que hemos visto
en ocasiones anteriores. ¿Está ahí, Jorge? Sí, eso. Ese es su comentario al respecto. Sí, yo algo estaba comentando también en el primer bloque, ¿no? Sobre el papel lamentable que está cumpliendo la oposición, permitiendo que él lleve adelante su plan Milei, porque sin algún grado de aprobación o de apoyo sería totalmente imposible. E inclusive de la pata sindical del peronismo, que es la CGT, que de lo único que se encargó fue de negociar lo que significan los aportes que tiene que hacer el empresario y el trabajador para que ellos sigan funcionando, que fue en lo único que se interesaron. Yo creo que fue más o menos así el tema, ¿o no? No, indudablemente, pero una parte de esta burocracia formó una especie de bloque opositor y prometió que iba a luchar contra la reforma. Bueno, no se la vio aparecer. No se la vio aparecer en absoluto. Dirigida por Abel Furlan de la UOM y también de los aceiteros de Rosario, que, bueno, dicen un par de cosas, etcétera, y después arrugan. Esto es como la ofensiva de Trump. Nadie quiere enfrentarse y además muchos abogan. Por ejemplo, en un programa en TN, en A Dos Voces, los diputados del radicalismo vapulearon con insultos a un profesor emérito de la UBA que hacía una tímida defensa del derecho laboral. Lo vapulearon. Este diputado Tetaz consideró prácticamente el derecho laboral como un crimen. Entonces acá hay un odio de clase fenomenal y además también hay una conciencia de que si no aprovechan esta ocasión para golpear fuerte en los derechos sindicales o en los derechos laborales, bueno, se pierde en un momento especial. Este es el punto. Ahora, luego, con las luchas futuras, van a pagar muy caro esta situación, porque las patronales van a empezar a usar esta ley y entonces, en el marco de conflictos industriales, en el marco del conflicto de la inflación, porque el gobierno tiene hoy una inflación mensual muy superior a la que tenía en el último tiempo, es decir, que el ajuste fracasa en términos de controlar los precios. Otro tema de actualidad nacional, que es titular en todos los diarios, en todos los medios, es el tema del conflicto policial, que si bien es como que se está informando que es solamente en Santa Fe, se puede llegar a extender como un reguero de pólvora, porque la situación de la policía es exactamente igual en todo el país. ¿Usted qué análisis puede hacer sobre este conflicto que se ha generado con la policía? Bueno, este conflicto con la policía es un ataque, es una demostración de lo que es la reforma laboral, porque los policías se quejan de que trabajan 12 horas, que tienen un básico de menos de 200.000 pesos. Todos los demás son adicionales. Esos adicionales son negociados de los jefes de la policía. Yo esto lo debatí por televisión con 2 comisarios. Y como los comisarios vinieron acompañados de policías, cuando terminó el debate por la televisión, los policías vinieron corriendo a mí para mostrarme que yo tenía razón exhibiendo su recibo de sueldos. Es decir, estos adicionales, por ejemplo, hay comercios que piden adicional, bueno, el policía recibe un adicional, pero en la transacción también lo reciben los comisarios, oficiales, etcétera. El salario es bajísimo y es un reflejo de que el Estado, en el afán de pagar la deuda, no puede sostener ni a su propia fuerza de seguridad del propio Estado. Y esto nada menos que en la provincia de Santa Fe, que viene o que todavía tiene una grave por el tema del narcotráfico. Además es interesante también porque es la provincia de un opositor.
que demuestra con su actitud frente a la policía que es peor que Milei. Y esto sí ocurre en todo el país, porque yo he participado, por ejemplo, en crisis casi calcadas a esta, en Salta, por ejemplo, y donde pretendí, en todos esos conflictos, conocer mejor en sus detalles este proceso policial. Ahora, el gobierno no quiere aflojar acá, porque dice, bueno, si yo establezco un régimen salarial con los policías, ahora que empiezan las clases van a venir los docentes, animados por esto. Entonces esto forma parte, a pesar de que son sectores relativamente antagónicos, los policías y los trabajadores, esto es un elemento desestabilizador de la política de ajuste del gobierno. ¿Usted sabe? ¿Me está escuchando, Jorge? Yo lo escucho, sí. Bueno, yo ayer subí un posteo muy breve que despertó un debate jugoso en mi Facebook, donde hubo opiniones que inclusive parafraseaban a Lenin, a Trotsky. Es muy breve, el posteo que dice... Ahora no lo estoy escuchando bien. ¿Ahora me escucha? Jorge. Porque lo escucho, a diferencia de antes... ¿Ahora me escucha? Lo escucho muy bajo. ¿Ahora? ¿Ahora sí me escucha, Jorge? ¿Qué pasó? Mira, a lo mejor me parece que voy a tener que cortar A ver. Y volver, ¿no? ¿Ahí me escucha? ¿Ahora me escucha, Jorge? No escucho nada, ahora no escucho nada. Bueno, espere que lo vuelvo a llamar. Qué raro, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola. 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 Cosa mandinga parece esto. Bueno. Le comento que yo ayer subí un posteo en Facebook que despertó un debate muy interesante, que inclusive hubo comentarios que parafraseaban a Lenin, otro a Trotsky, sobre el tema este de la policía, ¿no? El posteo es muy breve. Yo puse los policías son trabajadores, entre paréntesis, pues son asalariados. Les paga el Estado burgués para defender los intereses de la burguesía. Entre sus funciones está la de reprimir la protesta social que ponga en riesgo sus intereses. Los policías son trabajadores enemigos de la clase obrera. ¿Para usted son trabajadores o no son trabajadores los policías? No, bueno, de hecho, como ocurre lo siguiente, no voy a hacer no creo que en este caso la caracterización deba obedecer al tipo de actividad que hacen, si son trabajadores o no, porque trasciende esa situación. En el sentido que nosotros estamos usando, en cierto modo de forma incorrecta, la palabra trabajadores, pero digamos, estamos usando la palabra trabajadores en un sentido universal, es decir, como una clase antagónica al capital, ¿no es cierto? Que a diferencia del capital, no tiene otra fuerza, no tiene nada como propiedad, sino su fuerza de trabajo. Entonces, de ese punto de vista, quienes reprimen a los trabajadores no pueden ser trabajadores. Por ejemplo, yo puedo también decir que un gerente de una multinacional entra a las 9 de la mañana, hace distintas actividades, cobra mejor que otros, pero el hombre, por supuesto, que se levanta a la mañana para ir a trabajar. Ahora, no lo tomo como trabajadores en el sentido de esta universalidad. En el sentido de esta universalidad. Porque en realidad el gerente recibe un sueldo superior porque de la plusvalía que se extrae a los trabajadores, la patronal le da una migaja para tenerlo de su lado. Se supone que lo mismo tendría que ocurrir con la policía, pero se ve que la migaja no va. Ahora, en la policía hay varias clases de policías.
Por ejemplo, en la policía hay un sector muy interesante, que es un sector forense, que es excelente en el examen de delitos penales. No está en este momento en Plaza de Mayo reprimiendo. Yo conocí a algunos y me quedaba conversando por lo que aprendía en cómo estudiaban eso. ¿Y si los convocaran, usted qué piensa? ¿Que obedecerían o que no obedecerían? Sí, obedecerían, que hacen su trabajo, no van a hacer otra cosa que su trabajo forense. Si a usted, a un policía, a un técnico forense de la policía, usted lo manda a reprimir al Congreso, el tipo se va de la policía. Usted dice que Además sería fue así. entrenado, no fue entrenado para reprimir. No, porque yo conozco gente en la policía que hace otras funciones, funciones administrativas o música, pero en el caso de que tengan que salir a hacerlo, lo hacen. Por eso le pregunto. No, ellos tienen una fuerza de represión que la Guardia de Infantería, que los entrenan, y no solo que los entrenan, en ocasión del balazo a Pablo Grillo, había camiones de la policía en la que gritaban consignas profundamente anticomunistas, antiizquierdistas y antiobreras, es decir, que están entrenados ideológicamente. Eso es fundamental. Además hay muchos que están entrenados mucho más profundamente porque hacen trabajo de infiltración. Y entonces tienen que parecer que son una persona que tiene un conocimiento de estudio social, etcétera, y entonces disimula dentro de una organización de izquierda o dentro de un sindicato, disimula que es un agente de infiltración. Entonces acá estamos hablando de la Guardia de Infantería, de todo este tipo de gente, porque hay muchas actividades técnicas que están bajo la tutela policial y que inclusive requieren estudios universitarios. Entonces, de todo modo, la policía en su conjunto es un aparato para mantener el orden social, inclusive cuando se trata de la seguridad personal, porque se ha visto claramente en ciertas represalias que hay entre los delitos que los portadores de cara son profundamente menospreciados y se tiende a defender a los que tienen aparentemente un estatus social superior. Eso es clarísimo. Dentro de la izquierda siempre hubo distintas posiciones de cuál es la estrategia a seguir con respecto a las fuerzas policiales. Hay sectores que decían que había que cooptarlos, hay sectores que decían que había que combatirlos, hay sectores que los tomaban como trabajadores, hay otros que directamente como enemigos de la clase obrera. Mismo dentro de su partido, que era el Partido Obrero, en su momento había una persona que le faltaba solamente ponerse el uniforme, que era Eduardo Sartelli. Tuvo un tiempo, creo que después se fue del Partido Obrero. Usted en lo particular, ¿qué estrategia considera que es la correcta? Sartelli es un profesor universitario, ¿cómo lo pone como un policía? No entiendo. ¿Cómo? Sartelli es un profesor universitario. Sí, pero yo me refiero que en la posición que él tiene con respecto a la policía, lo único que le falta es colocarse el uniforme. En la posición. Sí, él siempre habla. Yo creo que todas estas caracterizaciones son válidas, la que le he dado, pero siempre hay que tomar en cuenta situaciones concretas. Por ejemplo, en las huelgas generales de la posguerra en Inglaterra, la policía tenía delegados en los soviets de Gran Bretaña. Y la policía boliviana integró con todos los sindicatos la fundación de la Central Obrera Boliviana y luego colaboró y participó, se disolvió, con las milicias obreras de la Central Obrera Boliviana. Es decir, siempre hay que mirar la situación concreta, porque en una situación concreta se puede pudrir todo. Entonces viene un estudiante y dice, no, bueno, pero este es un enemigo, parece que estuviera de nuestro lado, se mueve de nuestro lado, camina con nosotros, nos defiende,
pero yo leí en un boletín interno de mi partido que son las fuerzas represivas. No, siempre hay que mirar una situación concreta, porque al final lo concreto es una combinación de abstracciones. Nada se presenta en la realidad como una pura abstracción. Hay obreros que son obreros, trabajan como obreros, 12 horas, se sacrifican y todo lo demás y son de derecha. Y algunos que son de derecha colaboran políticamente con la derecha contra los obreros que defienden la lucha de clases. Y entonces uno dice, no, pero es un obrero, cuidado, no lo toques. No, haré una propaganda política, pero si me agrede, me voy a defender en nombre de la clase obrera con conciencia de clase. Es decir, hay que ver las situaciones concretas. Lo otro es sociología, mucha palabrería universitaria. Tengo ejemplos de todo tipo y color sobre sublevaciones policiales para un lado y para otro. Quedan 20 minutos. Tomemos un ejemplo concreto. En este momento, lo que ocurre en Rosario es un golpe contra Milei. Entonces, los trabajadores tienen que ver que si es un golpe contra el Milei, el verso que les da la burocracia, de que la relación de fuerzas no da, que todo el mundo está con Milei, es un verso. Si hasta la policía se subleva. Entonces, ten en cuenta todo esto porque ahora se inician las clases con un salario de mierda y con la derogación de las jubilaciones especiales para los docentes. Así que hay que prepararse para luchar. También de cada episodio político hay que saber sacar conclusiones convenientes. Hace un tiempo atrás, no me acuerdo si fue en Misiones o en Corrientes, porque yo tengo graves problemas de memoria, se dio una situación similar que se en Misiones. Habían levantado las fuerzas policiales, también se levantaron los docentes, arreglaron con unos pesos las fuerzas policiales y el otro día las fuerzas policiales salieron a reprimir a los docentes. ¿Esto es un hecho aislado o qué significa? No, lo que pasa es que era muy importante en su momento que los docentes no creyeran en el estado de cosas que tenían, que la policía iba a ser aliada de ellos, porque eso fue lo que prosperó. Había una coincidencia de conflictos, pero no una unidad. Entonces no se trata que después reprimió, se trata que la policía arregló, excluyeron a los cabecillas de la rebelión, y como arregló, tuvo que pasar a cumplir sus funciones, porque si no pasaba a cumplir sus funciones, los echaban. Es decir, que como la policía tiene que actuar como policía, el trabajador no puede descontar que sea un aliado, salvo que la policía demuestre por sus acciones que está dispuesta a ir contra el Estado, que sería un hecho excepcional, como el que cité, que el más interesante del que cité, es el de Gran Bretaña, en el año 1921. ¿No es cierto? Y para que en un mundo tan grande yo cite un solo ejemplo, demuestra que es recontra excepcional. ¿Y de qué año, Jorge, dijo? 1921. Ah, hace poquito. Claro, por eso, es decir, yo lo tomo porque siempre los militantes, los luchadores, tienen que estudiar las situaciones concretas, porque finalmente las abstracciones solo sirven si adecuadamente permiten interpretar una situación concreta, si no es palabrerío. Marx arranca de una gran abstracción, de la más grande de las abstracciones que se puede imaginar, la mercancía, para desarrollar una teoría de la revolución social. Entonces, en cambio, el que pasa así por los estudios en forma efímera, es que leyó alguna cosa y dice, bueno, esto es así, esto es así. Bueno, depende, vamos a ver en qué circunstancia esto es así, esto es así.
Vamos a pasar un poquito al tema internacional, que quedan 18 minutos, que es una sección del programa que disfrutan mucho los oyentes. A mí hay una noticia que me llamó la atención, que es que la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania, ¿no? Y en este acuerdo se estipula que Ucrania solo reembolsará a la Unión Europea una vez que Rusia haya pagado reparaciones de guerra tras la conclusión del conflicto. Es decir, que dan por hecho, por un lado, que esta guerra se va a seguir prolongando y aparentemente que Rusia va a ser el perdedor y que va a tener que pagar reparaciones de guerra. ¿Qué lectura hace usted de esto? Esta noticia es un poco no es reciente, pero de todos modos, la forma en que presentan las cosas, la Unión Europea considera a Ucrania un territorio propio, lo quiere anexar, lo quiere incorporar a la Unión Europea y después al euro. Lo quiere anexar, lo quiere colocar en la órbita de la gran burguesía alemana y francesa. Bueno, la posición de Estados Unidos, bajo los gobiernos anteriores, acompañaba esto. Con Trump hubo una modificación. Trump está de acuerdo en un pacto con Putin para repartirse Ucrania entre ellos y dejarle un resto a la Unión Europea. Y este es el punto de conflicto grande entre Trump y la Unión Europea, que luego se manifiesta en Groenlandia, que se manifiesta en otras cuestiones, como por ejemplo los impuestos que se cobran en Europa a las tecnológicas norteamericanas, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Trump no pudo consumar el acuerdo con Putin. Y entonces Putin ha continuado bombardeando en forma criminal las instalaciones eléctricas, dejando oscuras y sin calefacción a todo el pueblo ucraniano, algo que Lenin y Trotsky jamás hubieran hecho, sino que hubieran tratado de ganar, como lo hicieron y lo consiguieron, a los ucranianos para la revolución, y las cosas se mezclan. Ahora, Estados Unidos le vende armas a Ucrania. ¿De qué manera? Se las vende a la Unión Europea y se las cobra al contado. Y la Unión Europea, parte del paquete ese de 90.000 millones, son armas que le compró a Estados Unidos. La prueba de que la Unión Europea quiere anexar a Ucrania está en el hecho de que facilita fondos propios y Estados Unidos, por el contrario, le cobra a la Unión Europea y le exige que aumente su presupuesto y que haga ajustes y todo lo demás. Mientras negocia con Putin un reparto de Ucrania en el sentido de que se han puesto de acuerdo en esto. En común van a explotar los minerales y tierras raras de las zonas ocupadas por el ejército ruso en Ucrania y esos mismos minerales en la propia Rusia. Con lo cual Trump, mediante este acuerdo, quiere dar un zarpazo también en Rusia. Y la Unión Europea, anexando a Ucrania, su propósito próximo es aprovechar una desintegración del régimen ruso. Entonces, en esto consiste esta guerra. Esta guerra está pensada de antemano de esta manera. Y esto ha provocado una crisis muy radical en la Alemania, porque Angela Merkel, los gobiernos anteriores, habían decidido hacer una alianza con Rusia para tener un gas barato y con un gas barato derrotar en la competencia internacional a los Estados Unidos. El primero que les dijo que no pueden hacer eso fue Trump en el primer gobierno. Y Biden lo consolidó cuando le ganó a Trump. Y esos gasoductos, 2 gasoductos de 2.500 kilómetros, creo. Bueno, supongo, ahora no tengo claro que sean 2.500 kilómetros, probablemente los confunda con los 2.500 millones de dólares
están sin funcionar. Entonces es una guerra por el reparto de todo esto, de un capitalismo en crisis. Y Rusia no ha conseguido nada hasta ahora. Al contrario, Rusia se está desangrando militar y políticamente. Hace 4 años que está instalada ahí y ocupa un territorio que es completamente secundario desde el punto de vista político general, totalmente secundario, porque como una potencia de 4ª categoría, esa ocupación del territorio y hasta una cierta monopolización del Mar Negro no marca una diferencia sustancial en el campo de la economía y la política mundial, en absoluto. Y además está perdiendo su autoridad en los países del Cáucaso, como Armenia, Azerbaiyán y Georgia, que en el pasado integraban la Unión Soviética. Rusia está retrocediendo por todos lados, y hay gente que apoya a Rusia porque dice que pelea con la OTAN, mientras Putin negocia con el jefe de la OTAN, que es Trump, un reparto conveniente para los dos en Ucrania. Usted sabe que me hizo agarrar la duda, porque esta noticia yo la leí ayer, a menos que haya sido una noticia vieja y yo no me di cuenta, pero después lo voy a, bueno, a verificar. Puede ser que me haya equivocado yo. No, y también puede ser que en su momento hubo un anuncio y ahora ese anuncio se concretó. Sí, no, porque yo lo leí ayer esta noticia, pero bueno, por ahí yo leo mucho y por ahí es algo que leí que era... De todos modos le voy a decir una cosa, la Unión Europea no va a conseguir absolutamente nada, porque le pidieron, ante las crisis que tiene la Unión Europea económica, que es muy grande, se ha hecho una investigación y se llegó a la conclusión de que la Unión Europea tendría que tener un mercado de capitales unificado, para lo cual tendría que modificar su estructura política y poder emitir deuda de hasta 500.000 millones de euros. No deuda de cada país, sino deuda conjunta de la Unión Europea. Y bueno, sobre este tema, esto no estaba preparado, pero como surge el tema, es muy común que en este programa siempre estemos tocando el tema de la gran crisis que tiene Estados Unidos, ¿no? Solamente con hablar lo que es su deuda pública y otro montón de situaciones que denotan que tiene una gran crisis. ¿Cómo está al respecto la vieja Europa? ¿Está en decadencia? ¿La crisis no es tan pronunciada? ¿Cómo podría definirla usted? No, bueno, no, la situación en Europa es probablemente la peor de toda su historia, porque primero tiene una crisis industrial en Alemania. Es decir, Alemania está tratando de contener productos que vienen de China y las empresas alemanas han perdido este espacio económico en China. En segundo lugar, pero no tiene el dólar, entonces tiene una crisis muy grande, no puede aprobar los presupuestos. Los presupuestos anuales de Francia salen por decreto. No consigue hacerlo. La división es extraordinariamente grande y ahora se está hablando, lo vi en La Nación de ayer, de una alianza entre Alemania e Italia contra la migración. El alemán se llama Merz y la italiana se llama... Bueno, le han puesto el nombre Merzoni por el nombre de la italiana, y entonces están formando bloques opuestos dentro de la Unión Europea. Y además está el problema del avance. Por ejemplo, ayer se votó en la Unión Europea por una mayoría impresionante una política de expulsión de inmigrantes. Y Alemania tiene déficit de mano de obra, y España ha podido avanzar. España sí ha tenido un año muy bueno económicamente, gracias a la incorporación de fuerza de trabajo de migrantes latinoamericanos. Entonces es una situación muy, muy difícil. Inclusive en Gran Bretaña, que no es la Unión Europea, en Gran Bretaña está levantando cabeza la ultraderecha y para algunos podría ganar las elecciones.
Volviendo al tema de Rusia. Rusia en estos días, no me acuerdo en qué día fue, amenazó con tomar acciones militares y los países occidentales aumentan sus tropas en Groenlandia porque, bueno, considera que comprometen la seguridad nacional rusa en el Ártico. Ante esto, automáticamente la OTAN reforzó el envío de tropas. Esto puede ser un indicio de una extensión del conflicto en esa región también, ¿o qué lectura puede hacer usted? Sí, bueno, objetivamente la información está hablando de una extensión del conflicto. Ahora, no entiendo bien por qué Putin decidió hacer ese tipo de caracterización, porque no le conviene en absoluto. Está librando una guerra en Ucrania. Mire, le quiero decir esto porque vamos a terminar, no lo vamos a poder tocar. El problema más grave que involucra a todos estos países es el problema de Cuba. El problema de Cuba. A Cuba la quieren hundir por inanición. Cuba es el único país del mundo que ha pasado del bloqueo norteamericano al bloqueo absoluto. Nadie le manda nada por temor a las sanciones de Trump. Trump, después de la operación que hizo en Venezuela y ahora en Cuba, ha establecido un régimen político internacional. Porque no se trata solo de Cuba. Nadie le quiere mandar nada a Cuba por Trump. Y no se lo manda a Rusia tampoco. Cuando esto ocurrió en 1960 ocurrió algo parecido. Porque el gobierno de Eisenhower-Nixon ordenaron el cese de entrega de petróleo a Cuba y la Shell y otras compañías de la paralización de las refinerías. Y Cuba tenía 48 horas de vida económicamente. La Unión Soviética montó un puente marítimo que en un lapso fenomenal, aéreo y marítimo, abasteció a Cuba de petróleo y Fidel Castro tomó la primera medida revolucionaria de su gobierno, que fue la expropiación de todas las empresas petroleras. Contraste esto en el inicio de la Revolución Cubana con este bloqueo absoluto mundial. Mundial. Los chinos le han mandado arroz. Y la Sheinbaum le manda, creo que, maíz. Pero no petróleo. ¿Por qué no? Porque me va a sancionar Trump. Este es el régimen político que se ha establecido en este momento, que naturalmente flojo de papeles porque es insostenible. Esto va a explotar por algún lado en cualquier momento. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora. Y en América Latina nadie levanta la mano. Lula es Brasil le puede mandar petróleo a Cuba. Nada. Yo estaba leyendo casualmente que esta chica Greta Thunberg iba a mandar ayuda humanitaria hacia Cuba para desafiar y romper el bloqueo, pero eso es algo más simbólico, por supuesto, porque Cuba lo que necesita en este momento es solucionar su problema energético. ¿Cuánto tiempo? No, pero que nadie se opone, Trump no se opone que manden ayuda humanitaria. Es más, para mojarle la oreja en un acto de cinismo absolutamente infame, acaba de aprobar una ayuda humanitaria a Cuba de $6 millones. 6 millones de dólares menos de lo que se afanó Español ahí en los discapacitados. O sea, acá la pregunta es básica. ¿Cae el régimen cubano en esta ocasión? ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Porque ¿cuánto tiempo puede aguantar? Y ya no está la Unión Soviética que le va a hacer el favor de mandarle desde allá el petróleo. Por eso. El tema consiste en lo siguiente. De acuerdo a informaciones que cada vez son más precisas, y nuestro periódico lo publicó ayer, Trump quiere conversaciones con el gobierno cubano, ¿no? Lo repite por lo menos todo el tiempo. Cuba ha dicho que no está dispuesta a tener conversaciones con Trump, pero en realidad no hay ninguna conversación entre uno y el otro, porque Marco Rubio les está boicoteando. Y según algunos medios norteamericanos, ni Trump está informado de que lo están boicoteando.
él cree que algunos diplomáticos de su gobierno están conversando con Cuba y eso es mentira. Se repite aquí la situación que hubo con Maduro. ¿Por qué? Porque Trump había mandado un emisario a Venezuela, creo que se llama Richard Grenell, y los venezolanos con Maduro le dijeron, te entregamos todo. El tipo volvió y le dijo a Trump, che, nos entregan todo. Listo, éxito, vamos adelante. No, Marco Rubio dijo que no. Marco Rubio dijo que Maduro se tenía que ir, le ofrecieron que viaje a Rusia, Maduro no se quiso ir, y después, entonces Marco lo tuvieron que secuestrar. Se impuso la exigencia de Marco Rubio frente al planteo de Trump. Y el planteo de Marco Rubio acá es voltear al gobierno cubano. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, según las informaciones, los contactos que han tenido con el gobierno cubano, infiltración, etcétera, no han dado ningún resultado positivo en el sentido de que dentro del régimen cubano alguien se disponga a traicionar el sistema y colaborar con los yanquis. En el caso venezolano, esto lo sabemos porque en un avión, un aviador que transportaba a Maduro informó que la CIA lo había venido a ver para que en uno de los viajes entregue a Maduro. Y eso al final lo terminaron sacando a Maduro. Y acá no. Entonces, en estas circunstancias, el problema primero es que quieren matar al pueblo cubano por inanición. Porque sin energía no se puede vivir. Cuba produce la mitad de su energía, pero la otra mitad es absolutamente fundamental. Entonces, Trump tendrá en cuenta que no le conviene la política de Marco Rubio y puede entrar en conversaciones con Cuba para pasar a controlar el turismo en Cuba y para pasar a controlar la exportación de medicinas que Cuba se ha caracterizado, etcétera. Es decir, imponerle a Cuba un régimen como el que le impuso a los chavistas residuales. Acá está el conflicto. Bueno, casualmente sobre el chavismo, en estos días la presidenta dijo que por el momento no va a haber elecciones porque no hay necesidad y Estados Unidos no dijo nada. Así que parece que ahora sí es legítimo el gobierno venezolano a diferencia del de Maduro. Bueno, parece que han quedado todos muy conformes las dos partes. ¿Cómo lo ve usted? No, quiero decir algo más. Esto mismo está ocurriendo en Irán. En el gobierno de Irán, Trump no consigue meter mano para que acepten ser un protectorado de Estados Unidos. Entonces, hay una tendencia en el mundo, en los analistas, a creer que se viene una guerra contra Irán, sí, firmemente. Lo que ocurre en Irán también ocurre en Cuba. Esto hay que mirarlo de conjunto. Ahora, como Cuba está próxima a Estados Unidos, y en cada Estados Unidos una crisis tremenda con las movilizaciones, con este grupo que reprime, etcétera, etcétera, hay que ver si quieren tener una crisis con Cuba en el Caribe militar, con víctimas, masacres o lo que fuere. Entonces, a lo mejor, el grupo de Marco Rubio desplazado, que son los viejos propietarios de Miami, los que antes gobernaban Cuba, sus padres, a los cuales representa Marco Rubio. Entonces, ahora hay una crisis al interior del gobierno norteamericano sobre esto. Entonces puede haber una variante venezolana o puede haber una masacre. Y lo mismo le digo con Irán. Porque la última información con Irán es que Estados Unidos le dijo que iba a bombardear zonas de Irán para doblegarlo y entonces Irán le contestó y que Irán no debía contestar a ese bombardeo. Irán le dijo que iba a contestar el bombardeo y que iba a atacar a Israel y a las bases militares en el Medio Oriente. Y ahora están reunidos Netanyahu y Trump para ver cómo manejan ese asunto. Bueno, no, Jorge, son 17:30. Es el escenario de la Gran 7. Se ha cumplido el horario y en un rato ya hay otro programa acá en FM Cambalache, así que vamos a cortar por hoy. Y bueno, le aviso a la audiencia, le aviso a usted que mañana es el cumpleaños acá de Mónica, así que vamos a desearle un muy buen cumpleaños, que tenga, se lo merece. Un muy buen cumpleaños, pero también, ¿y los regalos?
Y en esta época eso ya no existe, los regalos son solamente simbólicos. Yo le estoy haciendo un dibujito. No, quiere decir, no está en crisis el capitalismo, sino la imaginación. Por eso yo le estoy haciendo un dibujito. Bueno, Jorge, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Muy bien, chao.